encantados de estar de nuevo en este encuentro. Hoy la realidad es que tenemos una invitada muy especial, una amiga de la casa, que estamos trabajando en conjunto hace ya varios meses. Está del otro lado de la cordillera, está en Chile, nuestra segunda casa, como solemos decir. Hoy invitamos a Maricel Moraga de Talento Digital. Mari, ¿cómo estás? Hola, Yampi, muy bien. Gracias por la invitación y feliz de compartir nuestra experiencia con la gente y que puedan ahí sacar buenas prácticas, consultarnos lo que quieran. Buenísimo, bueno, muchas gracias. A ver, el objetivo que tenemos hoy es un poco compartir esta experiencia que tuvimos en conjunto con el equipo de Maricel. Fue un trabajo de muchos meses y que ojalá sea a partir de ahora de muchos años, en donde usamos tecnología para ayudar a elegir personas en base a su performance, a adjudicar becas, pero sobre todo ayudar a tomar decisiones en base a información objetiva. Antes de comenzar y antes de empezar a aprovechar este espacio con Maricel, queríamos un poco compartir qué es talento digital, ¿sí? Para que un poco también tomemos relevancia de lo importante de esta institución que Mari está manejando muchos de sus proyectos. Así que vamos a compartir la pantalla. Es un video muy cortito de 1 minuto y que ojalá les guste. Bueno, espectacular. Eso es un poco talento digital. La realidad es que nosotros siempre nos gusta compartir estos espacios, sobre todo para generar ideas en la industria, ¿no? Nosotros desde Alkem estamos muy comprometidos al talento latino hacia el mundo, ¿no? Y creo que este tipo de iniciativas que ahora Mari nos va a contar un poquito más, que son extrapolables también a compañías 100% privadas, creo que es todo lo que tenemos que hacer como región para aprovechar el increíble talento que tenemos para conectarlo con las revolucionarias oportunidades en el mundo de la tecnología y aledaño a la tecnología que estamos teniendo en el mercado. Mari, ¿querés contarnos un poquito de vos? ¿Cómo llegaste a Talento Digital? ¿A qué te dedicás en Talento Digital? Contanos un poquito así y nos vamos conociendo. Dale. Bueno, yo soy de formación economista, pero ya hace como más de 15 años que trabajo en proyectos tecnológicos, en implementación de sistemas, en desarrollo de sistemas, y cada vez que uno trabaja en eso, se va enfrentando a desafíos nuevos, distintos, a la necesidad de mejorar procesos o a la oportunidad. ¿Ah? No siempre es lo que te piden, oye, queremos implementar a veces este software o tenemos este problema, ¿cómo lo arreglamos? Y siempre pasa por ahí un componente de innovación, de cómo hacemos que esto sea mejor, que funcione mejor. Y en esto de trabajar ahí en proyectos, he trabajado en distintas industrias, así que por ahí espero poder ayudar también en eso, porque este en particular no es una industria muy similar a la mayoría de las empresas, pero también tengo experiencia en otras industrias. Entonces yo llegué acá a fines del 2019, cuando partió esta iniciativa, que su idea era capacitar en forma masiva a personas para integrarse en la economía digital. Entonces, es un proyecto ejecutado por Fundación Chile y Fundación Codea, pero en la que participan distintas instituciones públicas y privadas del gobierno, en el financiamiento, en el sponsoring de esta iniciativa. Y la finalidad es, por un lado, darle herramientas a las personas para integrarse a la economía digital, a los empleos digitales, y por otro lado, aportar al país, a las empresas en llenar esta demanda
y aumentar la productividad país. O sea, es un proyecto como bien lindo en términos de propósito, y que contribuye tanto a nivel país, a las empresas en particular en productividad y a las personas. En el fondo a empleos de calidad, empleos que son, que no, a veces llamados empleos del futuro, pero que son empleos del presente, son empleos de calidad, que en general son empleos creativos, que tienen más flexibilidad laboral, un montón de cosas que son también más allá de lo que es remuneraciones y encontrar empleo, también son empleos bastante satisfactorios. Entonces así llegué a esta iniciativa que desde el primer día, digamos, partió con un volumen gigante. O sea, el primer año eran 1.500 becas, ¿ya? Y uno siempre aspira a tener, ojalá, 10 candidatos por cada beca, por ejemplo, y así hemos llegado hasta este año donde tenemos, no sé, 10.000 becas por año y más. Entonces, por cada una de las convocatorias, que son alrededor de 3 por año, tenemos 15, 20.000 personas que postulan. Ese es como el tamaño del desafío. Ahí te quiero frenar un segundo porque me gustaría ir como haciendo analogías, primero del proyecto en particular que estamos llevando, que llevan a cabo ustedes en Talento Digital, pero también entendiendo cómo lo podemos ir conectando con la misma problemática en otras industrias, ¿no? Entonces, sí. La verdad que, bueno, antes que nada, creo que lo hacemos bastante seguido, pero felicitarte por esta iniciativa porque creo que es todo lo que la región necesita. Argentina, sí. Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Perú, Bolivia, todos los países de Latinoamérica necesitamos ese tipo de iniciativas para seguir formando profesionales, para seguir conectándolos con las principales compañías, porque el talento lo tenemos, ¿no? Y creo que este tipo de iniciativas que combinan necesidades públicas con privadas, creo que al final del día generan unas sinergias espectaculares para nuestra economía regional. Entonces está increíble, básicamente lo que nos contaba Mari, ¿no? Tienen becas financiadas ¿por quién? Por el Estado, por compañías, sí. Por el Estado. Y después tenemos a personas que van a querer competir por esas becas. Entonces, el primer año, como decía, tenían 1.500 personas, 1.500 becas, perdón. El segundo año, 10.000 becas, a las cuales aplican por X, ¿no? A la cantidad de oportunidades que hay. Y eso nos lleva a la problemática de hoy. Bueno, contanos un poquito cómo hacían antes para, por ejemplo, si yo tenía 1.500 becas y me aplicaban 5.000, 7.000 personas, ¿cómo hacíamos para entender a quién darle la beca, ¿no? Eso, sí. ¿Cómo lo hacíamos antes? Y después, si querés, contemos cómo lo hacemos ahora. Sí. A ver, mira, esto, como les decía, nació como un problema grande. Entonces, en el fondo, dio tiempo de pensar un poco cómo hacemos esto, porque era imposible hacerlo como un proceso de selección tradicional de una empresa, de una compañía, sino más bien pensar en un proceso de admisión de educación superior, donde no sé cómo en otros países en América Latina, acá se rinde una prueba al salir de la escuela y después la gente con ese puntaje de esa prueba postula o aplica a las distintas instituciones de educación superior. Era algo más o menos así grande. Entonces, estaba como claro que esto a mano, con personas, no se podía hacer. Además, estamos hablando de fondos públicos, entonces también tienes alguna responsabilidad sobre cómo se otorgan esas becas para que sea de forma transparente, justa, con criterios lo más objetivos posibles, predefinidos. Entonces, a ver, ¿qué les diría? De ahí, si uno hace una analogía con una empresa, eso te obliga a hacer un esfuerzo de estandarizar y decir, ya, mi proceso va a ser así, y definirlo. Tengo una etapa de entrada que en general uno mira como en las empresas, los embudos de marketing, los embudos comerciales. Tengo una entrada donde yo más o menos defino o necesito entender quiénes son ese público objetivo, esas personas que podrían estar interesadas y que cumplen con el perfil que yo necesito, como para cómo los atraigo, ¿ya? En general, esa parte del proceso uno trata de hacerla lo más simple posible, o sea que lléname tus datos básicos, tu correo electrónico, ya te registras y puedes empezar a postular o a aplicar. Y después, a medida que se va achicando este embudo, cuando yo ya llego a mis candidatos para ocupar en este caso, becas o posiciones en una empresa, obviamente ahí ya voy afinando, pero trato en el inicio de ser quizá un poco menos selectivo, pero sí súper claro. Esa era otra finalidad nuestra, que si bien estas eran becas del gobierno, esto es talento digital, entonces esto tenía que ser un proceso
a la altura del talento digital. O sea, tenía que ser ágil, tenía que ser eficiente, online, tenía que comunicar online. Entonces, ahí también con aprendizaje de áreas de marketing comerciales, no importa si tu proceso se demora 1 mes o 3 meses, si es que tú le das certidumbre y le vas informando a las personas. Entonces, cuando él entra en este embudo, decirle, este proceso tiene 4 etapas, se demora entre 1 y 3 meses. Yo sé que en las empresas eso a veces no es, pero dar lo que más puedas de certeza y responder, ir avisando en cada etapa cómo te va y a medida que la persona va avanzando, hacerle más exigencia. O sea, al que cumplió la primera etapa, me llenó el formulario y cumple los requisitos, pasa a los test, por ejemplo, que pueden ser test de habilidades como los que tenemos nosotros, o algunos test de conocimientos, test de competencia que hacen las empresas, ya, los que pasan ahí a la siguiente etapa. O sea, irle también exigiendo a las personas a medida que van avanzando y no exigir al inicio, que es un poco también abusar del tiempo de las personas, es también hacer más difícil que las personas lleguen a esa primera etapa. Entonces yo eso te diría, proceso claro, fechas claras, etapas claras, información a lo largo de todo ese camino, irle informando, recibimos tu postulación, te fue bien o mal en el test, hasta aquí nomás llegamos, en el fondo ir eso. Perfecto, ahí voy a hacer algunas preguntas como para ir entrando en detalle. Primero y principal, buenísimo lo que comentabas, bastante gráfico, ¿no? Entonces, lo primero es, bueno, salgo a buscar a la gente, una vez que tengo a la gente, le doy certidumbre del proceso, de cuáles son los tiempos, de qué esperar en cada caso, mantenernos comunicados, ¿no? Sobre todo en este mundo de la supercomunicación que vivimos hoy, de que todo es inmediato, la persona también del otro lado tiene mucha incertidumbre, tiene ansiedad, entonces primer paso, ok, haber armado un proceso claro de qué comunicarle a las personas en cada una de las instancias, obviamente tenerlo automatizado. Ahí ustedes, en ese sentido, se apoyan, entiendo, de alguna herramienta, ¿no? Para justamente, porque es imposible manejar 10.000 personas, ¿no? Si yo soy una marca de súper renombre, si yo soy Mercado Libre, yo sé que me van a aplicar miles de personas por cada posición, es imposible contactar una a una, entonces ahí obviamente te apoyás en un sistema para automatizar la mensajería, digamos, ¿no? Sí, sí, nosotros trabajamos con un CRM, que es un software de relacionamiento con clientes. Pueden ser cualquiera, en realidad cualquier tipo de herramienta que maneje workflows o flujos, donde sí aplica, entonces mándale un correo. Si pasan más de 3 días y no ha rendido los test, recuérdale que tiene que rendir los test, etcétera. Se configura. Ahora, se me fue un punto también que hoy día, no sé, en Chile, en todo el mundo, en realidad estamos cada vez también más obligados a respetar los datos privados de las personas. Y en por eso también esto que les dije de pedir poquita información al inicio, también está alineado con buenas prácticas en protección de datos y en seguridad de los datos. Yo no le pido información personal a la persona, el título, no sé, dónde vive, esas cosas, hasta que ya no está empleado. Entonces parto pidiendo lo mínimo posible, y ahí yo diría, en estos procesos masivos es súper relevante contar con un sistema que a ti te pueda dar trazabilidad y que después alguien te pueda decir, quiero que me saques de ahí, y lo puedas sacar, y tu sistema deje de mandarle correo electrónico. Esto es como general, pero en estos casos de selección donde uno trabaja con información privada, realmente privada, tiene mayor responsabilidad también sobre eso. Así que nosotros tenemos un sistema que es un world class de manejo de clientes que justamente hace todas estas cosas de automatizar los flujos. Totalmente. No, y está buenísimo el punto que hiciste, porque va muy de la mano con el contexto educacional que vivimos hoy, ¿no? Lo mencionamos bastante en nuestros encuentros, que el mundo educativo está cambiando. Este es un claro ejemplo de eso, ¿no? Que antes quizás uno estaba acostumbrado a un terciario o una universidad, ¿no? Y era todo bastante estandarizado de ese lado, ¿no? Creo que hace varios años, ya te diría una década, que eso se rompió, ¿no? Con estos cursos o estos bootcamps o estas becas particularmente. Entonces, claro, está buenísimo lo que mencionaba, decir, ok, yo, por una cuestión de datos personales, no le puedo preguntar qué estudió o qué va a estudiar o qué está estudiando. Ok, eso nos saca un montón de información, ¿no? Entonces vos mencionaste un concepto que es el de los test, ¿no? Que es, bueno, ok, le voy a pedir a la persona
que me demuestre lo que sabe. Todavía no sé qué estudió, porque no se lo puedo pedir, pero yo en algún criterio tengo que tener para poder asignar una beca. Contanos un poco ese approach Sí. que tienen ustedes con cómo le pido a la persona que me demuestre lo que sabe. Sí, a ver, nosotros ahí también tenemos dos etapas de aplicación de test. En la primera aplicamos un test general de capacidad de aprendizaje y resolución de problemas. Como lo nuestro es tecnología, ahí también pensar que este es un perfil que postula online y le encanta autoatenderse y encontrar preguntas frecuentes o un chat de WhatsApp, también lo usaron harto, más que llamar por teléfono, ahí decirles también, nosotros tuvimos un call center y no llamaba a nadie al call center, ¿ya? Es por las características del público también, que es más tecnológico. Bueno, entonces estamos en este sistema donde la persona se registra, una vez que yo veo que me llenó datos básicos, le asigno el test general, primero es un test de capacidades generales, que primero se diseñó en conjunto con especialistas en selección, con especialistas en tecnología, viendo cómo las empresas y las gerencias de tecnología hacían las convocatorias o las pruebas técnicas en su empresa. Entonces, seleccionamos un test que es bien transversal, es un test que en realidad se puede aplicar para muchos cargos y que nos ha sido muy útil y muy a lo largo del tiempo, ahí con la data, que yo creo que tenemos otro capítulo de data, nos ha demostrado que sirve, ¿ya? Que funciona. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos nuestros sistemas conectados a Alchemy para asignar el test, ¿ya? Estamos hablando de volúmenes de 15, 20 mil personas, entonces yo postulo, y de nuevo, talento digital, queremos que todo sea digital online, postulo, inmediatamente el sistema va a Alchemy, le asigna una prueba y Alchemy le responde. Entonces tenemos ahí una doble mensajería también de Alchemy y nuestra de te hemos asignado el test. Ese test se rinde y nos llega a nosotros también por los sistemas integrados, nos van llegando las respuestas, ¿ya? Cuando rinde, cuando se le aborta el test, cuando el test se expira, etcétera. Entonces, todo eso también está automatizado. Entonces, ahí también la relevancia de buscar, en general, para cualquier proyecto que hago yo en casa y que tercerizo, ir viendo, yo creo, puntos críticos. Hablamos uno, cómo vas a registrar a las personas, cómo te haces cargo de resguardar que esos datos se mantengan privados y de que cuando la persona te diga no quiero recibir más correos tuyos, no los reciba. O desactívame, te pueda desactivar. Y en este caso de los test, efectivamente, en nuestro caso necesitábamos información en línea y esa información, esa capacidad existe en proveedores como ustedes de conectar dos sistemas y no solamente que es como asignar a mano, por ejemplo, o con una planilla Excel y después, una semana después, yo estoy porque mi postulante es digital y quiere su respuesta ahora. Y ahora terminó el test y quiere saber ahora tu test ha sido completado correctamente. Tu puntaje no alcanza o tu puntaje sí alcanza. Eso. No, está buenísimo, Mari, Ahí, y te construyo sobre eso porque está buenísimo lo que decís. No estamos hablando, ¿no? Y está buenísimo lo que usaste de medir habilidades y la evaluación que ustedes eligieron, que obviamente hay mucha cabeza, hay muchos especialistas desarrollándolo, no es que se hace de un día para el otro, es muy transversal, ¿no? Bueno, ¿qué capacidad tiene esta persona de aprender? Entonces, ahí, digo, se me vienen dos pensamientos a la cabeza. El primero es, yo como compañía, no imaginemos que esto se tratase de un proceso de reclutamiento, en este caso es muy similar porque es la asignación de plata estatal, o sea que hay que ser hiper mega responsable. Yo no sé qué estudió, lo que le voy a preguntar a la persona es, demostrame tu potencial, ¿no? Demostrame tu capacidad de aprender y en base a lo que vos me demuestres, ni a lo que diga tu título porque no lo sé, no sé a qué universidad fuiste, no tengo datos tuyos, solo quiero saber cuánto podés aprender o qué potencial tenés hacia el futuro, te voy a asignar un recurso estatal, ¿no? Que es algo muy responsable, que perfectamente podría hacer lo mismo con una oportunidad de trabajo. Y me pongo del otro lado de la ecuación y es yo como persona, nadie me va a dejar afuera porque no tuve la suerte de ir a una gran universidad o porque quizás, no sé, tuve situaciones particulares en mi vida que no me permitieron estudiar de manera formal y me tuve que aprender por YouTube, por ejemplo, ¿no? Entonces,
por un lado, yo como persona tengo la oportunidad de demostrar efectivamente todo mi potencial. Al mismo tiempo nadie me va a regalar nada. Voy a ser yo el que va a estar frente al computador demostrando cómo me va ante ese desafío técnico. Y del otro lado, tengo a la compañía o al tomador de decisión que de vuelta no me va a juzgar ni bueno ni malo por donde estudié, sino efectivamente por lo que le pude demostrar. Creo que parece bastante sonso, pero es un cambio radical de cómo estamos viendo los procesos de reclutamiento o de selección a nivel regional, ¿no? Creo que nos basamos mucho por, esta universidad la conozco, esta me la recomendaron, entonces a esta persona le voy a dar el espacio a la duda, o al contrario, ¿no? Esta universidad me dijeron que no es muy buena, descartemos a esta persona. Ahora todo lo contrario. Yo pongo ante una hoja en blanco al candidato, a la candidata, y le doy la oportunidad de que demuestre lo que sabe y lo que quiere aprender, ¿no? ¿Qué te parece este approach? Bueno, era por un lado, este modelo de talento digital tenía como la hipótesis de que cualquier persona que hubiera terminado su escolaridad podía acceder, pero era una hipótesis también fundada en evidencia, que es algo que los que hemos trabajado en tecnología lo hemos visto, del autodidacta. Hay un porcentaje del autodidacta que es automotivado, ¿ya? Pero hay otro porcentaje que ni se ha imaginado que puede trabajar en esto, entonces un poco también vamos a esa gente y también a experiencia internacional. Entonces sabíamos que había como, que se podía y buscamos un test que fuera apropiado para eso. Y ahí te decía que con la data nosotros con el tiempo hemos visto que eso sí ocurre. Contanos un poco de eso. ¿A qué te referís Sí. cuando decís que con la data vemos que sí ocurre? ¿Qué parámetros Sí. usan? ¿Qué analizan? Sí. Bueno, el hecho de tener hartos datos también te da facilidad para sacar conclusiones. Entonces, porque en el fondo tienes data que ya te muestra así campanas de Gauss y cosas que uno aprendió en la universidad, bien claras. Por ejemplo, que la gente que obtiene mejores puntajes tiene, en nuestro caso, mayor probabilidad de matricularse, porque hay, postulan y todo, y cuando llegan ahí, no, finalmente desisten y no toman el curso, hay un porcentaje, pero el que tiene mayor puntaje en general tiene mayor probabilidad de matricularse, tiene mayor probabilidad de egresar del curso, y todavía nos ha costado ahí llegar porque ya perdemos la vinculación con los alumnos. Nuestros cursos duran como 5 a 6 meses. Después de su vida laboral, de cómo le va en la vida laboral, tenemos alguna evidencia, pero ha sido un poco más complicado por esta pérdida de contacto. Que tenemos encuestas. Vamos a trabajar en eso, vamos a trabajar en eso. No, pero entonces, a sumar, sí. Creo que está buenísimo el punto, que obviamente es dificilísimo, ¿no? Pero ok, podemos empezar a predecir, ¿no? Sí. El éxito de la persona según lo que nos demostró que sabe, ¿no? Que hoy es, cuántas chances más, si le fue bien, de matricularse, y podemos empezar a medir cómo le va a ir en su trabajo, y posteriormente dentro de la compañía, ¿no? La potencialidad para ser promovido, para ser una persona técnica, para ser líder de un equipo. La realidad es que hay un montón de información que nos dan estos datos que surgen desde la aplicación de una persona y de exponer esa misma vara con la que vamos a medir a una población grande, ¿no? Creo que eso está increíble. Sí, yo te diría que después de pasar por acá y en conversaciones con empresas, a mí me queda la duda, ¿por qué las empresas no hacen también este diagnóstico con sus empleados? Porque le pedimos toda esta cosa a la gente cuando entra y después votamos los currículum y posiblemente ni siquiera queda en la ficha de ese empleado que contrataste su resultado en las pruebas, pero este benchmark que nosotros hicimos de industria, sería súper interesante que las empresas lo pudieran hacer con sus empleados actuales, porque también eventualmente hay sorpresas ahí en características que tiene la gente que trabaja en un área en otra o en cierto tipo de cargo y en el potencial que tienen las personas de moverse de un lado a otro en cosas que a lo mejor no son tan obvias. O sea, para dar ejemplos bien claros, nosotros tenemos harta experiencia de egresados nuestros exitosos que vienen del área de educación. O sea, tenemos profesoras de historia, de lenguaje, gente de parvularias, dentistas, que están haciendo desarrollando software, ¿entiendes? Es gente que estudió algo, pero que se
no le gustó el mercado laboral, no tiene los sueldos o la satisfacción o la flexibilidad horaria y dice, bueno, voy a probar esto. Y resulta que tenía talento para eso, o sea, por eso esto en nuestro caso de medir habilidades de esto, capacidades básicas de aprendizaje y resolución de problemas, nos ha dado este espacio. Otro punto que a mí se me olvidó es nosotros también tenemos un objetivo de paridad de género. En general, en todas las áreas STEM, ciencias, tecnología, ingeniería, tenemos pocas mujeres. En informática, menos todavía. O sea, cuando tú le quitas las ciencias del área, por ejemplo, de la salud, te van quedando cada vez menos mujeres porcentualmente. Entonces, también es uno de nuestros objetivos y eso es súper interesante también mirarlo en cómo están dándose los resultados, ¿ya? Porque en nuestro caso se ha dado algo que en general uno ve en la literatura de evaluaciones que las mujeres les va así porcentualmente un poquito peor que a los hombres en todas las pruebas que son como alternativas. Les va mejor en pruebas de conversación, de casos situacionales, y no tan bien, pero es mínimo, estoy hablando de un 3%, algo así, pero en el fondo tú tienes que corregir ese sesgo, que es como un sesgo así básico, que no es por menor capacidad, ya está como demostrado en la literatura que cuando son este tipo de pruebas como de alternativas, como rígidas, las mujeres les va peor. Y lo otro que también pasa con las mujeres es que son como, no sé, que le llaman el síndrome del impostor, no sé cómo se llama, cuando veo que no cumplo los requisitos, no rindo las pruebas, no hago todo. Entonces, nuestro siempre ha sido empujarla y ahí hemos trabajado con comunicaciones, con marketing en la mensajería, de hacer mensajería en los correos, en las campañas, en el sitio web. El sitio web es más difícil, pero específica para mujeres y para hombres, porque las motivaciones o las dudas, los temores que están detrás son distintos. Entonces, si yo tengo un objetivo particular, tengo que atender también a las características de ella, y yo lo veo, o sea, que si no cumple los requisitos, la probabilidad de que rinda baja. Y si es mujer, baja mucho más. Entonces, el hombre va y rinde las pruebas igual, en mayor porcentaje que las mujeres. Entonces, eso es súper interesante cómo se demuestra a nosotros en los datos. Bueno, te quería hacer 3 comentarios con respecto a esto que me parecen súper interesantes para seguir conversando. El primero es más conceptual. Creo que yo cada vez que te escucho o cuando hablo con tu equipo, creo que ustedes tienen como interiorizada un nivel de innovación que no es tan normal o común en el resto del mercado. Creo que ustedes tienen una manera muy disruptiva de pensar y de enfocar los proyectos. Gracias. Felicitaciones por eso. O sea, no, pero realmente, o sea, a nivel Latinoamérica, y me animo a decir esto después de hablar con muchas compañías todo el tiempo acerca de la medición de habilidades y de hacer este switch entre, ok, empecemos a medir habilidades y no tanto logos. A nivel región venimos muy atrás con eso y hay mucho trabajo para hacer, sobre todo de evangelizar y de creerle a vehículos de medición, que es lo más importante. Personalmente soy muy optimista y pienso que vamos hacia eso y vamos a ir abriendo esas puertas, pero es muy de a poco, ¿no? Creo que venimos de muchos años de mantener el mismo proceso o procesos muy iguales, ¿no? Y de, no sé, mismo no querer no querer que las personas se enfrenten a un desafío, pero que al final del día los termina perjudicando. Porque o dejás afuera personas que estaban más preparadas para la posición, o exponés a personas que no tenían las capacidades y terminás o contratando mal o generando una mala experiencia como marca empleadora, ¿no? Pero bueno, creo que hacia eso estamos yendo y hay muchas compañías que se están animando a probar, ¿no? Eso entonces, digo, a nivel innovación, a nivel industria, creo que ustedes son unas adelantadas realmente, lo digo genuinamente, pero también soy muy optimista de que la región va a empezar a adoptar este tipo de cuestiones. Después, con respecto a lo del género, totalmente, ¿no? Creo que también, de vuelta, traemos un legacy de muchísimos años de desigualdad, que creo que en los últimos años hemos avanzado un montón, pero creo particularmente que hay mucho por hacer.
muchísimo por hacer, ¿no? Creo que me animo a contarlo porque tuvimos un caso de éxito espectacular, egresados de ustedes, de sus programas, que terminaron trabajando en la compañía Cencosud, ¿no? Compañía de primerísimo primer nivel, donde, digamos, hicieron un proyecto particular para mujeres en tecnología. Y la verdad que está buenísimo. Creo que lo que tenemos que llegar es que dejemos de llamar esas iniciativas como mujeres, ¿no? Que sea tan parejo todo, que encontremos ese 50-50 sin tener que enfocarlo o anicharlo para promover algo. Pero bueno, creo que también vamos en ese camino y me parece que está genial que lo menciones. Y lo último que te quería decir es increíble lo que genera la data, ¿no? Todo lo que podemos aprender. Que vos hayas visto que las chicas cuando se enfrentan quizás a respuestas tabuladas no performan tan bien como los chicos, bueno, ¿cómo hacemos para que la evaluación en sí no esté sesgada? ¿No? ¿Cómo hacemos para que las preguntas que enfrenta la persona sean igualdad de condiciones, tanto sea mujer, sea hombre? Creo que todo eso parte de la data y creo que también es importantísimo. Y te lo dice una persona que a mí me cuesta, estoy aprendiendo un montón a trabajar con datos, ¿no? Pero es impresionante lo que uno puede aprender, ¿no? Sí, bueno, acá el equipo de talento digital es chico, tenemos súper pocos recursos. Y como les decía, nos debemos al Estado, a un montón de normas, pero en lo que es la ejecución del proyecto, sí en el fondo te podemos tomar estas decisiones basadas en evidencia. O sea, contar que hace 2 años atrás nosotros, además de este test de habilidades, hacíamos un test psicolaboral, le llamábamos, que es como no es un perfil psicológico, sino que es como un comportamiento en el trabajo, ¿ya? En la conversación cualitativa con las empresas, hay empresas que lo aplican, otras que no lo aplican, hay alguna evidencia que dice que no es muy al final determinante del desempeño futuro, pero en función de la cultura de las empresas, algunas lo aplicaban. Y lo que nosotros vimos en la data es que este test no nos servía para predecir el éxito futuro. Entonces, lo quitamos. Lo que estaba sirviendo era que en las habilidades que nosotros ponderábamos más, que son las más en promedio más requeridas para tecnología, que son, por ejemplo, trabajo en equipo, este tema de persistencia y de terminar tareas, qué sé yo, que no necesariamente aplican para todos los cargos. Lo que ocurría era que a las mujeres les iba un poquito mejor que a los hombres, y entonces compensamos el otro test y dijimos, bueno, no es la finalidad, o sea, le estamos haciendo perder a la gente tiempo rindiendo un test que según mi data no me está explicando nada futuro, dejo de hacerlo y veo cómo corrijo ese tema de la brecha del otro test. La brecha de género la corrijo de otra manera, la corrijo al momento de la selección, ahí busco acercarme a la paridad y no lo hago metiendo una herramienta que no me aporta. Y bueno, como digo, también quitando tiempo a la gente. Yo creo que eso es súper importante cada vez más para ser como fiel a tu marca, para el cuidado de las personas, el tema también de la protección de datos, que es súper común en los procesos de selección, que no sé, pues hay memes como que el reclutador murió porque nunca más te contestó un correo, la empresa no existe, no sé. Entonces, en el fondo, ser respetuosos con eso, con dar una respuesta y que el proceso también sea respetuoso. Puede ser, eso es lo que iba a decir. Puede ser largo, puede ser tedioso, puede demorarse a lo mejor un mes más, que a nosotros nos pasa, eso que a veces hay bastante burocracia estatal para que partan los cursos, entonces la gente está ansiosa, ya, bueno, yo ya quedé, quiero entrar, bueno, manejar esa ansiedad, pero con comunicaciones, siempre con respeto, informando. Yo creo que ahí también es más importante comunicar, aunque sean malas noticias, el prometo prometer, estamos atrasados un mes, por favor, espéranos, a no decir nada. Yo creo que eso sí es súper recomendable. Antes de hacerte la pregunta que está en boga de todo el mundo, que ahora te la voy a hacer, pero un poco recapitulando lo que conversamos, ¿no? O sea, claramente cuando estamos trabajando con una masividad de aplicaciones, ya sea para becas, ya sea para trabajos, ya sea para cualquier cosa, importantísimo el proceso, ¿no? El proceso, es decir, tener en cuenta todos los pasos
de comunicación con la persona que está aplicando, darle oportunidad a las personas, a que puedan demostrar su potencial, ¿sí? Sobre todo cuando no le podemos pedir información más tradicional. Bueno, demostrame qué sabés, demostrame tu capacidad de aprendizaje, demostrame tu potencial, demostrame tu comunicación, demostrame cómo trabajas en equipo. Y ese demostrame no es un capricho, sino que es efectivamente para poder medir de manera objetiva, igualar un poco la cancha, ¿no? Es decir, Sí. estás ante la misma oportunidad que la otra persona que está en su computadora y nada más. O sea, foja cero, lo que aprendiste hasta ahora o tu capacidad de aprender hacia adelante. Creo que eso está buenísimo, pero al mismo tiempo tiene el desafío de no perder esta personalización, ¿no? Es decir, cada caso de uso, ir comunicando, llamarlo por el nombre en los tiempos correspondientes, no dejar mensajes sin contestar. Eso obviamente es imposible sin ayuda de la tecnología, tanto de un CRM, ¿no? de que ayude a manejar estos miles y miles y miles de postulantes, como también tener un partner de medición, ¿no? Es decir, bueno, voy a asegurarme de que es justa la evaluación. Ahí también hablamos un poco de las diferencias de cómo evaluar, dependiendo del género, también dependiendo de la edad, ¿no? Y tenemos miles de casos, ¿no? Yo siempre me gusta compartir uno de nuestros partners, una agencia de viajes que también uno de sus postulantes tenía problemas visuales, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para que efectivamente la experiencia sea justa para todos, ¿no? Había otra persona que tenía un síndrome de autismo, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para adaptar la herramienta para que también siga siendo justo el proceso? Y esa persona que procesa la información de manera distinta tenga la oportunidad de demostrar lo que sabe. Y todo eso es muy posible con la tecnología, ¿no? Es cuestión de lo que vos decías al principio, pensar bien de manera exhaustiva el proceso. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, habiendo hecho un poquito de habiendo recapitulado, perdón, y aprovechando los últimos 5 o 10 minutos de conversación que tenemos, y vuelvo a agradecerte el espacio. Es un verdadero honor, Mari, tenerte como ponente, y es un verdadero honor también poder trabajar con ustedes en estas iniciativas tan increíbles para Chile y para la región. ¿Cómo ves, primero, si están usando inteligencia artificial en todo este proceso? En el caso de que sí, ¿qué están usando? En el caso de que no, ¿qué ideas tienen? ¿Qué les gustaría? ¿Tienen algo en la cabeza, alguna herramienta? Contanos un poquito qué están viendo. A ver, hoy en día no estamos usando directamente. Hemos probado algunas herramientas. O sea, yo te diría, para nosotros que somos como un equipo pequeño, nos apoyamos para lo que es inteligencia artificial bastante en los partners. O sea, nuestro partner del CRM también tiene herramientas dentro de su aplicativo, así como ustedes también las tienen. Entonces, lo que hacemos es usarlas por ahí. Yo te había comentado que teníamos un chatbot que es de inteligencia básica, pero que también resuelve un poco de problema. Para las características de nuestro proceso no ha sido tan requerido. Después ya en etapas posteriores y para algunos cursos en particulares nosotros requerimos, por ejemplo, que tengan estudios previos y requerimos una prueba de conocimientos técnicos. Entonces también ahí es súper importante trabajar con un partner como Alchemy en el diseño del test. Nosotros tenemos especialistas técnicos, también metodológicos, y ustedes también los tienen, porque es más difícil cuando tú diseñas un test a la medida tuya, versus que de habilidades transversales, que es un test que se usa en todo el mundo hace 50 años y que está súper probado. Entonces, tú, claro, la estadística es un poco más simple, tú la personalizas un poco a América Latina. Eso es lo que hicimos, crear varias formas, pero no más que eso. Pero cuando haces test personalizado, ahí más ojo a los datos, porque si nos equivocamos y nos damos que la campana de que el test nos quedó muy fácil o muy difícil, o que el test no me discrimina mucho, ahí hay que dedicarle un poco más de tiempo, ahí como al tuning, al fine tuning de la herramienta. Y sí, ahí es necesario contar con herramientas visuales que te hagan más simple y no estar ahí uno calculando campanas de Gauss, eso sí. Ya, volviendo a la inteligencia artificial, en nuestro caso, como te digo, no es requerido porque como ya después cuando llegamos al matricúlate, ahí por exigencias del gobierno, la gente tiene que mostrar copias digitales de los papeles físicos y los revisan personas. Entonces ahí ya nosotros también estamos ya con
con el mismo proveedor que ejecuta la capacitación, él es el encargado de revisar este papeleo. Entonces ahí nuestro equipo es chico, en el fondo también el sistema nos permite abrir en esta parte donde yo sí o sí necesito una tarea manual y sí o sí necesito que un ser humano me diga si la persona cumple con los requisitos que me pide el gobierno. Ahora, eso que es pasable por inteligencia artificial, absolutamente. O sea, yo le estoy pidiendo, por ejemplo, a nosotros que son becas sociales, le pido que la persona tenga un ingreso menor a X o que tenga 6 cotizaciones en los últimos 2 años previsionales, y esos son certificados más o menos estándar que una inteligencia artificial podría leer. Hay otros que son públicos, que esos sí que son todos iguales, pero como por la restricción del gobierno, todo eso que es lectura de papeles, que tu cédula de identidad esté al día, por ejemplo, podría hacerlo una inteligencia artificial hoy día con las herramientas que hay, para lo que es visualización, pero estamos obligados a que sea una persona, porque se hace responsable la institución que valida. Entonces, en No, pero ese está buenísimo el punto, porque, a ver, creo que nosotros, a ver, sabemos que hay mucha tecnología disponible, muchas funcionalidades disponibles, pero el timing también es muy importante, ¿no? Esto que hablábamos de la adopción, ¿no? La adopción de las evaluaciones en la TAM, bueno, hoy es muy baja, es muy, muy baja. Realmente nos sorprenderíamos con la cantidad de empresas de renombre increíbles que cuando te cuentan el proceso de selección todavía sigue siendo a la vieja usanza, ¿no? De llamar a todos por teléfono, de hacer una entrevista grupal y que en ningún momento se valide. ¿Cómo sabes que sabía Excel? Bueno, porque en la hoja de vida decía Excel avanzado. Ah, ¿y cómo sabías que? Y pará, pero me di cuenta el mes que no hablaba inglés, pero en el CV había dicho inglés avanzado. Bueno, y podríamos decir un montón de cosas de que sorprende hoy con la tecnología que hay. Por eso no siempre es la tecnología disponible, sino también es la adopción y cómo nos respalda el sistema, ¿no? Entonces, obviamente, sobre todo si tiene que haber una persona física constatando que lo que dice el papel, efectivamente lo dice el papel, bueno, obviamente va en contra. Creo que también ahí la TAM vamos a crecer mucho, no te diría años, pero en los próximos meses, ¿no? O sea, creo que la inteligencia artificial, bien usada, bien entendida, creo que nos da mucha oportunidad también de seguir dando, valga la redundancia, generando oportunidades para conocer más a la persona al final del día, que es lo que queremos, ¿no? Para preguntarles cosas no binarias, para entender cómo hace fit con nuestro equipo, con nuestra cultura, con nuestra compañía, para ver cómo se comunica. Porque nosotros siempre hablamos de esto de no necesariamente que no quedar para una beca o no quedar para un trabajo es algo malo, ¿no? Porque no somos ni para todos los trabajos, ni todos los trabajos son para nosotros. Entonces creo que está bueno como ir generando estos puntos de información que al final del día vayan convergiendo en mayor fit con la posición. Y creo que en ese sentido ustedes se toman un montonazo de trabajo y asumen una responsabilidad increíble de analizar todos estos datos. Y creo que sí estaría bueno ir agregando a medida que vayamos pudiendo, ¿no? Y que nos sintamos cómodos, otro tipo de data points un poco más complementarios para que al final del día la experiencia total sea mejor, ¿no? Más intuitiva. Claro, y que en el fondo cada etapa que vaya midiendo lo que queremos que mida, ¿sí? Porque en el fondo si el test, no sé, es interminable, al final estoy midiendo resiliencia, motivación, no sé qué, no era el objetivo. Entonces, o como te decía, que era como de comportamiento en el trabajo, nosotros realmente los egresados nuestros, estamos hablando de 3.000, 5.000 personas, van a trabajar en 5.000 empresas distintas. Entonces, obviamente ese test era difícil que sirviera a la salida, porque todas las compañías son distintas, entonces saquémoslo. O sea, yo creo que eso también es súper importante. Y vuelvo también al tema de que no entiendo por qué no medimos a los empleados que tenemos hoy en día, porque yo también, también me tocó como no sé, en empresas ya, describa el perfil de la persona que quiere contratar, y uno llena una ficha y marca cosas, después Recursos Humanos le pone más también de su tema, y al final es algo que sale medio de la ciencia ficción a veces de uno, o de prejuicios, lo que dices tú de exigir títulos, y no pensar que hoy día los títulos cada vez va a ser algo más raro, que la gente termina trabajando en algo, o sea, yo aquí sentada, economista, en algo que no estudió, y en el fondo hay habilidades que son
transferibles a otros puestos de Totalmente. trabajo. Lo dijiste al principio, la capacidad de aprender. Yo creo que también eso está cambiando. Nos podríamos quedar hablando ahora de esto porque a mí personalmente Sí. me fascina. Pero en compañías grandes de muchos años, bancos, telefónicas, estas empresas que hay empleados de 15, 20, 30 años, hay un montón de oportunidades, sobre todo para, primero, darles la oportunidad a los que ya están trabajando y segundo, a nivel más, se quiere, racional, trabajar en tu marca empleadora. Nosotros tenemos algunos partners que lo hacen increíblemente, por ejemplo, y me animo a compartirlo, la compañía Telecom, la Telefónica de Argentina, tiene un montón de programas donde le dan la oportunidad a las personas que trabajan con ellos a demostrar lo que saben y en base a ese performance review de los colaboradores, los van a entrenar en una habilidad que no saben, ¿no? Por ejemplo, de atención al cliente, cómo aprendo QA, de atención al cliente, cómo aprendo a programar en un CRM, ¿no? Entonces, eso, para las compañías grandes, para los estados, imaginemos para los estados donde hay personas trabajando hace miles de años. Ahora Argentina justo estaba con una iniciativa de pruebas de idoneidad para todos los empleados públicos, que bueno, que es un punto más controversial hoy, pero digo, utilizado en provecho del aparato, podemos aprovechar a la gente que trabaja con nosotros un montón, que también, lo que hablamos al principio, quizás no le gusta tanto su trabajo y estuvo aprendiendo de manera autodidacta a diseñar, a programar, a lo que sea. ¿Cómo no vamos a capitalizar ese recurso que tenemos internamente, no? Claro, más que, bueno, hoy día el tema, yo le he contado un poco lo que hacemos nosotros es entrenar en desarrollo de software y después en habilidades superiores, o sea, para especialistas en tecnología, en datos, pero hoy día las compañías, todas las compañías tienen que entrenar a la gente en el uso de nuevas herramientas, o sea, la inteligencia artificial está metida hoy día en el correo electrónico, en las planillas de cálculo, en tu PowerPoint, entonces es algo que claramente van a necesitar todas las compañías y que hay, no sé, datos de cuánto te demoras tú en entrenar a alguien nuevo y que sea productivo, son como 6 meses, y gente que lleva años ahí tiene un conocimiento del negocio, de la industria, que es súper útil y es difícil de que alguien nuevo lo traspase. Entonces, aprovechar ese conocimiento específico, más el potencial que tienen, yo creo que hoy día o sea, es rentable, es necesario, es como una responsabilidad también con tus trabajadores y es como también un tema país, de cómo entrenamos, que es un poco el negocio nuestro, cómo entrenamos, que hoy día estamos en un público, pero tenemos clarísimo que es una necesidad transversal, todo lo que es análisis de datos, por ejemplo, y inteligencia artificial, seguridad de la información, a todo nivel, digamos, y ahí o sea, este tema de identificación de capacidades también te da hasta dónde puede crecer quizá una persona que no te lo imaginaba y orientarse más también a la gestión moderna, que se da mucho en tecnología esto de la gestión ágil, donde los equipos van tomando sus decisiones, donde ocurre el problema, ahí no se escala ya, que llega el gerente de acá, pasa el gerente de la división del lado, baja y vuelve como 3 veces antes que algo ocurra. O sea, si yo tengo los datos aquí, los puedo analizar acá, bueno, ahí a ese nivel se pueden ir resolviendo cosas y eso es lo que esperamos, digamos, como lo que se dice la cultura de la startup, que está como de moda, que todas las empresas lo dicen, pero que es difícil de implementar. Totalmente. Pasa también porque la gente tenga sus datos y pueda tomar sus decisiones y sepa analizarlos también. Eso, para poder tomar decisiones en eso, más basadas en evidencia. Totalmente, totalmente. Los datos están, hay que construirlos también, hay que darle tiempo para construirlos y tomarse el trabajo e invertir mucha cabeza en eso porque es fundamental. Mari, estamos quedándonos sin tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Recapitulando de vuelta un poco lo que hablamos, cómo gestionar procesos masivos de selección o de adjudicación, tener un proceso muy claro, informar a la gente, no dejar de contarles cómo viene el proceso, los tiempos, personalizar la mensajería, adaptarla a los rangos etarios, a los géneros. Todo eso lo permite la tecnología. Medir, darle la oportunidad a las personas de que demuestren su potencial y a las compañías de que tomen decisiones en base a datos y no a logos y no a sesgos. De esa manera
fomentamos decisiones más justas, fomentamos que el churn de las personas sea menor, fomentamos que las personas estén más a gusto con la tarea que van a realizar, con su trabajo, y sobre todo también trabajamos en un mundo mejor, ¿no? Y marcas empleadoras más responsables. La realidad que es un verdadero honor haberte tenido aquí, es un verdadero honor poder trabajar contigo y con tu equipo. Muchas gracias, Mari, por el tiempo. No, gracias a ustedes también y espero que esto contribuya también, esta experiencia que ha sido una locura para nosotros, pero muy lindo. Espectacular, vamos por más. El año que viene seguramente vendrán nuevos desafíos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Cualquier información, cualquier feedback, siempre está nuestro canal abierto. Si necesitan algún artículo o información adicional acerca de lo que hacemos en Alchemy o de lo que estamos trabajando en conjunto con Talento Digital, encantadísimos de conectarlos con el equipo de Mari, que son de lo mejor que hemos visto. Así que muchísimas gracias a todos, muchas gracias por el espacio y que tengan un muy lindo miércoles. Chao, Adiós. chao.